Imparticiones proféticas. Con el profeta José Amado Mortero. Quiero que vayamos a la Escritura. Me siento muy honrado de poder estar acá, así que voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Y quiero que vayamos a la Escritura, al libro de Efesios. Abra su Escritura en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo comienza a apostolar a la iglesia en el capítulo 6 de Efesios. Es un versículo muy conocido, pero a partir de ahí quiero comenzar a establecer un fundamento para lo que quiero ministrar en esta noche. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy quiero hablarte acerca de lo que es el ministerio de la liberación. Diga conmigo: ministerio de la liberación. Vamos, no tenga miedo. Diga conmigo: ministerio de la liberación. A forma de introducir este mensaje, quiero establecer lo siguiente. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención divina de Dios. Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, dentro de la naturaleza de Dios, dentro de su carácter, dentro de su ADN, Dios es totalmente sobrenatural. Diga: sobrenatural. Dios no es un Dios natural. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Qué significa esto? Sobre significa por encima de lo natural. En otras palabras, ¿qué significa esto? Es que las leyes de la tierra que le aplican a usted y a mí, a Dios no necesariamente le aplican. Déjeme introducirlo de esta forma. Si usted comienza a ver el ministerio de Jesús, usted puede ver que la sobrenaturalidad de Jesús hacía cosas extraordinarias sobre toda la provincia de Jerusalén. Usted veía a Jesús que caminaba sobre el agua y no se hundía. ¿Por qué? Porque las leyes naturales de la tierra, las leyes de la gravedad, no le aplican a nuestro Dios. Jesús agarraba un puñado de pan y algunos peces, los bendecía y comenzaban a multiplicarse. Jesús le hablaba a la tormenta y la tormenta enmudecía. En una ocasión le habló a una higuera y cuando la maldijo, la higuera se secó completamente. Le hablaba a los muertos y los muertos se escuchaban y resucitaban. Le hablaba a la enfermedad y la enfermedad tenía que abandonar los cuerpos. Le hablaba a los endemoniados y los endemoniados eran libres por la palabra de Jesús. ¿Habrá alguien acá que me esté entendiendo? Por lo tanto y consiguiente, un milagro es una intervención de Dios en medio de tu imposibilidad. Te lo voy a repetir. Un milagro es una intervención divina de Dios en medio de una imposibilidad en tu vida. Un milagro no puede manifestarse de una forma natural o en una atmósfera natural. Tiene que ser de una forma sobrenatural y en una atmósfera correcta de sobrenaturalidad. Un milagro
puede ser una sanidad divina, puede ser un milagro creativo. En Pakistán había una mujer que no tenía nariz, 2 orificios. Y cuando vino el Espíritu Santo le creó la nariz. 2 acá solamente lo creyeron conmigo. Un milagro. Pudiera ser una cancelación millonaria de deudas. Pudiera ser una explosión de prosperidad en tu negocio. Un milagro. Pudiera ser una casa que Dios te dio de repente. Pudiera ser un caso en la corte que no ibas a ganar, pero la gracia y el poder y la autoridad divina del cielo se desató ese juicio a tu favor. Un milagro es una imposibilidad en tu vida que cuando Dios interviene, lo imposible no existe. ¿Habrá alguien acá que está esperando un milagro de parte del reino? Escuche. Un milagro también puede ser una liberación de emociones, una liberación de sentimientos, de ataduras, de fortalezas mentales, de transformación del carácter de una persona. Y aquí es a donde quiero introducir este mensaje, porque dentro del pueblo de Dios, de entre los hijos de Dios, hay un espíritu que ha tratado de frenar el avance del pueblo de Dios en la tierra. Hay mucha gente aún dentro de las iglesias que tienen depresión. Hay personas dentro de la iglesia que tienen temor, pero no un temor natural, un temor demoníaco, miedo a la soledad, a la muerte, al fracaso, a la miseria. Y hay personas que tienen sus emociones atadas. Hay muchas personas que necesitan ser libres del espíritu de la pobreza, libres de la falta de perdón, libres de raíces de amargura, de la avaricia, del orgullo. Y lo más tremendo es que cuando una persona está atada, no puede salir por sus propias fuerzas. Necesitan una unción que venga del cielo para traer liberación. Por lo tanto, si tú no puedes salir de esa imposibilidad, también la liberación es un milagro según la Escritura. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Téngame paciencia, que ahora es que comienzo a predicar. El ministerio de nuestro Señor Jesús, apóstol, operaba en 4 dimensiones de poder. Diga conmigo 4 dimensiones. Número 1, Jesús predicaba el evangelio del reino. Diga conmigo predicación. Número 2, se movía en la dimensión de la enseñanza del reino. Diga conmigo enseñanza. Número 3, se movía en el ámbito de la sanidad y de los milagros. Y número 4, el ministerio de Jesús se movía en la dimensión de poder de la expulsión de demonios. Diga conmigo expulsión de demonios, que es lo que conocemos como el ministerio de la liberación. El ministerio de la liberación en el Antiguo Testamento todavía no se había manifestado. Jesús introduce el ministerio de la liberación consigo y vino por medio de la predicación del evangelio del reino. El primer mensaje que Jesús comenzó a predicar fue un mensaje de arrepentimiento, y la consecuencia de que había que arrepentirnos era porque el reino de los cielos se había acercado. Téngame paciencia. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de un gobierno divino. Estamos hablando de dominio, estamos hablando de autoridad,
Estamos hablando de poder. Estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de excelencia. Estamos hablando de riqueza. Por lo tanto, hay una ley espiritual que Dios me ha enseñado, y es que reino despoja reino. Voy a predicar de este lado. Diga conmigo: reino despoja reino. ¿Qué significa esto, profeta? Que a donde llega el reino de los cielos, tiene que disipar el reino de las tinieblas. A donde hay una iglesia que predica reino, a donde hay una iglesia de poder, hay una iglesia de autoridad, el diablo va a tener que soltar tu casa, el enemigo va a tener que soltar a tus hijos, va a tener que soltar esa deuda, va a tener que soltar tu casa. Yo le estoy predicando a gente viva o a gente muerta. Alguien que levante la mano. Hoy te vengo a profetizar de parte del Dios del cielo que el diablo va a tener que soltar todo lo que te pertenece, porque cuando Jesús llega, el diablo se tiene que ir, la tiniebla se disipa. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos despoja todo reino sobre la tierra. Por eso tenemos que entender los principios del reino. Y es que a donde Jesús llega, no puede operar el diablo. A donde hay un hijo de revelación, a donde hay una intercesora, donde hay una mujer de fe, donde hay un hombre de fe, tu negocio va a tener que ir por encima de todos los negocios. Y hoy yo le quiero profetizar a alguien, y es que Dios te va a empoderar para que hagas lo imposible posible en esta tierra. Yo no sé a quién le estoy profetizando. Habrá un loco en la fe, habrá una mujer de fe que levante la mano y diga: yo recibo al Dios de los milagros. Reino despoja reino. No toleres a Jezabel. Téngame paciencia, que probablemente en la vigilia hable del espíritu de Jezabel. Escuchen. A donde el reino de los cielos llegaba, las tinieblas se tenían que disipar. La iglesia del primer siglo, lo sobrenatural era algo natural. Los apóstoles, la iglesia, echaban fuera demonios. Y era una práctica habitual del poder de Dios en ese tiempo. Pero la religión ha sacado el ministerio de la liberación. ¿Por qué? Número uno, porque no lo entienden. Porque para tú operar en la dimensión de liberación, tienes que tener conocimiento y tienes que tener intimidad con el Espíritu Santo. Escuche, la religión sacó el ministerio de la liberación porque les daba miedo. Porque muchos no creen en demonios. Creen que ese ministerio solamente fue para escribir la Biblia. Otros no lo enseñan porque no tienen poder. Hay poca autoridad, hay poca revelación. Por lo tanto, la iglesia ha sacado el ministerio de la liberación y lo ha reemplazado por la psicología. 13 me fueron acá ya. Acá perdí 5 likes en Facebook. No me malinterprete, yo creo en la psicología, pero yo creo también en el ministerio de la liberación. Si no, explíqueme algo. Una persona con depresión extrema, usted la manda al psicólogo y el psicólogo le da pastillas, le da terapia y lidia con el problema por encima, lo acaricia por fuera, pero no va a la raíz del problema de ese espíritu de depresión. El problema es
que hasta que no aprendamos a definir lo que es demonio y lo que no es demonio, entonces vamos a tener la revelación y la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Uno de los problemas más grandes, usted vaya con el apóstol Google, ponga ahí Google, que lo googleé, right? Y ponga principales enfermedades en Estados Unidos. Y la número 1 te va a salir la depresión. La depresión es uno de los problemas más grandes en Estados Unidos. Y decenas de personas se suicidan diariamente por no tratar con este espíritu, y aún dentro de la iglesia de Cristo. Si no, mire a unos días atrás, un pastor muy famoso, una familia bella, una bella congregación, y se suicidó porque un espíritu de depresión lo atrapó y no pudo lidiar con él. Uy, cuánto silencio por acá. El fin del espíritu de la depresión es llevarte a la muerte. Todo comienza con una desilusión. Cualquiera de nosotros podemos pasar por una desilusión. Podemos pasar por un proceso, y la desilusión abre una puerta para que entremos en un sentimiento llamado tristeza. ¿Cuántos acá han estado tristes alguna vez? Yo he estado triste. El problema es que si usted no sale de la tristeza, entonces el siguiente paso es la depresión. Y cuando la depresión viene, entonces se abre puerta en el mundo espiritual para que venga un demonio. Y el primer demonio que viene se llama luto. Personas que operan a través del luto se echan a morir, y por consecuencia después viene la muerte. El fin de la depresión es matarte a ti y matar a tus hijos y matarme a mí. Pero cuando tú identificas este espíritu, tú te podrás levantar y tomar autoridad y echarlo fuera de tu matrimonio, echarlo fuera de tus hijos, de tu casa, de tu vida, de tu iglesia, de tu liderazgo, de tu ministerio, y Dios te va a dar la autoridad para operar. Pero tenemos que entender que el problema es que muchas veces acariciamos las cosas y no vamos a la raíz de ellas. Tanto es este espíritu tan demoníaco que el mismo Elías, cuando entró en depresión, usted ya no ve operando al profeta más adelante. Tuvo que entregar el manto a Eliseo y Dios se lo tuvo que llevar. Escuche, hay muchas personas que pueden estar pasando por alguna necesidad donde necesitan liberación. Liberación de emociones, del alma, del cuerpo. Maldiciones generacionales, ciclos de pensamiento que se convierten en fortalezas, pobreza, etcétera. La pregunta es: ¿por qué la gente no es libre? Porque no hay revelación de este ministerio. Y este ministerio solamente viene por la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo. Jesús caminaba con la revelación del Espíritu, y por consecuencia, donde el maestro llegaba, los demonios se manifestaban, los demonios comenzaban a dar voces, y a donde Jesús llegaba, el infierno temblaba. Y hoy yo le vengo a profetizar a alguien que a donde tú llegues, el diablo va a tener que soltar, va a tener que abandonar, porque sobre ti hay un poder mayor. No le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a los paleros, no le tengas miedo a Changó, no le tengas miedo a Yemayé, no le tengas miedo a los santeros, no le tengas miedo al diablo. Contigo hay un poder mayor, y es el poder. Alguien tiene que estar conmigo en este día. Alguien tiene que levantar sus manos. Hoy yo vengo a declararte que eres libre, libre de toda opresión, libre de la depresión, libre de la ansiedad, libre de todo espíritu que te quiere atar.